La corrupción es un acto que consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Esta puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor o política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que éste se reproduzca. La corrupción afecta al país de diferentes maneras, desde lo político, evitando la realización de una democracia justa, hasta lo económico, afectando la riqueza nacional y causando problemas al país como la inflación. Una de las instituciones nacionales que encontramos que se encargan de combatir la corrupción es el Sistema Nacional Anticorrupción, quienes tienen como objetivo coordinar el combate contra la corrupción entre autoridades locales y federales, al igual que buscan el incremento de la transparencia y la rendición de cuentas. A pesar de que esta organización aún no entra en completo vigor, uno de sus mayores logros ha sido la realización de un plan que propone el reunir a diferentes estrategias anticorrupción del país para que no solo una entidad esté a cargo del combate de la corrupción en México. A continuación tendremos una entrevista con el licenciado Juan Carlos Vera Godínez, quien lleva 26 años ejerciendo la licenciatura de Derecho y se graduó a los 24 de la Universidad de Cotitlán Izcalli. ¿Usted cómo cree que se manifiesta la corrupción en la vida cotidiana? Lo más normal y lo más común, los agentes de tránsito Sí. y las mordidas a la hora de hacer cualquier trámite administrativo, ya sea para evitarte una fila, para evitarte un trámite o con policías para que no te hagan la infracción. Es la manera más cotidiana en que se manifiesta la corrupción aquí en México. ¿Cuáles son las instituciones que usted considera más corruptas? La seguridad pública, tránsito y, como dije, los pagos de los servicios ante el ayuntamiento, ya sea catastro, para los pagos de prediales o los pagos de agua, de servicio de agua. Es donde siempre se da. ¿La corrupción cómo cree que afecta en la economía? De hecho, la corrupción afecta entre menos ingresos que le generan al Estado, menos se supone que es menos recursos al Estado, por consiguiente menos participaciones o distribuciones de esa riqueza para la gente. Esa es la primer causa. La segunda causa que diría yo que tiene que ver con lo de la corrupción es de que, como siempre, toda esa evasión de ingresos, de impuestos y de todo lo que no genera el gobierno, no genera tampoco, por lo tanto, pues, ¿cómo nos van a distribuir más o cómo nos van a dar más servicios si no tienen aparentemente todo el dinero? Desgraciadamente, cuando tiene el dinero el gobierno, de todos modos, a la hora de la distribución, tampoco es de manera equitativa y tampoco es de manera justa. Ahorita yo diría el ejemplo más claro, se supone que iban a quedar con la cuarta transformación. Supuestamente López Obrador dijo, vamos a hacer una distribución, vamos a cobrarles lo que debe y vamos a hacer una distribución más justa. Yo lo que quisiera preguntarle a todos ellos, y que es lo de siempre, que siempre ha pasado y siempre y va a seguir pasando, que no creo que lo vayan a quitar tan rápido, es de que de todos modos todos esos programas y apoyos que está dando por las becas y que por lo de las ayudas a los viejitos sigue quedando nada más entre puros cuates. ¿Considera es la mejor vía para prevenir la corrupción? Que realmente el sistema funcione como debe, que cada quien pague lo que quiere, que si tienes que hacer fila la hagas, que si tienes que pagar una infracción porque hiciste algo mal, lo pagues, y que a la hora de distribuir el dinero lo distribuye a gente que realmente busque a los más necesitados, no a mis cuates, a los más allegados. Esa es la manera en que se va a adaptar. Hay que hacer la generación y la distribución de los ingresos de manera justa. Hay un ejemplo que estaba viendo hace unos días y te lo voy a comentar. Y que desde siempre le hemos tenido. La que decía yo hace rato, la generación de la riqueza. Nosotros somos un país muy rico. Estaba viendo el ejemplo en la televisión de las mineras que lo manejan los extranjeros.
Cuando vinieron en la conquista, dijeron que les íbamos a quitar todo eso, le íbamos a hacer las expropiaciones de las tierras, de las minas, del petróleo y quién sabe qué tanto se hizo, para que lo manejáramos los mexicanos. Resulta ser que ahora contamos concesiones para que las exploten los extranjeros. Cuando ellos sacan el oro, la plata y todo esto que se está llevando, ¿qué pasa? Que nos da nada más un impuesto ridículo, que creo que no pasa ni del 10%, que es lo que nos están dejando, y lo demás se lo están llevando. ¿Quién se está llevando todo eso? Los extranjeros. Entonces, ¿para qué hubo tanta revolución? ¿Para qué hubo tanta independencia si no estamos gozando de todos sus beneficios? Con esta actividad no solo aprendimos más a fondo acerca del tema de la corrupción, los diferentes tipos de esta que existen, cómo se desarrolla y en qué tipo de instituciones se puede desarrollar. También aprendimos que que la corrupción no es un tema que esté delimitado solo a instituciones, al gobierno, sino que puede ser algo que se desarrolle incluso entre el mismo pueblo, desde actos de vandalismo o aquellos que se aprovechan de las becas cuando no las necesitan. Entonces, gracias a esto y gracias a lo que obtuvimos del licenciado en las entrevistas, podemos determinar que para combatir la corrupción realmente es un trabajo conjunto del pueblo, no solo algo que le podemos dejar a los gobernantes para que lo resuelvan sin más. La corrupción es un problema que abunda en nuestro país y no únicamente se ve reflejado en instituciones grandes o el gobierno, también se ve reflejado en actividades diarias como el acelerar el trámite de algún documento o algún soborno cuando se comete alguna falta. Y esto tiene consecuencias que perjudican económica, social y políticamente el país. Después de la entrevista, tuvimos un punto de vista más cercano a cómo se vive la corrupción y cómo esta afecta. Y gracias a esto pudimos llegar a una solución para el problema que se vive en México en todos los días, en todos lados, la corrupción. Para finalizar, nuestra propuesta de cambio se basa en reforzar y alinear los órganos de control ya existentes, ya que actualmente en el país existen una gran cantidad de órganos que se encargan de combatir la corrupción en el país, pero a evidencia de lo sucedido parece que ninguno de estos cumple su trabajo. Por ello, nuestra propuesta se basa en reforzar las actividades de estos órganos, al igual que hacer que estos cumplan las sanciones que están diseñadas a poner a aquellos que cometan actos de corrupción. Esta propuesta es viable ya que los órganos de los que se hablan ya están existentes y en funcionamiento. Lo único necesario sería reestructurar su funcionamiento y la forma en la que estos manejan sus actividades. Las principales áreas de impacto serían los sectores político y económicos, ya que estas son las principales áreas de investigación de este tipo de órganos.